Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, como no, de Ahsoka, la ansiada serie creada por Dave Filoni, que nos trae de vuelta a Rosario Dawson en uno de los personajes más queridos del universo de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y que ha llegado este mismo 23 de agosto de 2023 a Disney Plus aquí en España. Yo soy CJ Navas y para hablar de Ahsoka me acompaña mi padawan Juan Francisco Bollón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues bien, aquí con los calores del verano, pero felices. Tenemos Star Wars de vuelta, que lo que está costando que lleguen series de Star Wars, de Marvel ya ni te cuento, pero qué ganas tenía. Tenemos vuelta y además por partida doble porque Disney Plus ha decidido emitir sus dos primeros episodios y no son cortitos, aquí no estamos hablando de episodios de 20 minutos, se va más de 50 el primero y 40 y tantos el segundo. Es cierto que luego tenemos casi 6 minutos después de créditos con esos tan bonitos que nos tienen acostumbrados ya a las series del universo de Star Wars, pero tenemos, como os digo, dos episodios de Ahsoka que se han emitido de una forma curiosa, y es que Disney ha abandonado lo que de hace mucho tiempo mantuvo Netflix de estrenar en el mismo día a nivel mundial todas las series. Eso obligaba a estrenar en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 de la noche, a las 4 de la madrugada en la costa este, y esta es la primera vez, desde luego, que recuerde yo que en streaming, como os digo, olvidaros evidentemente HBO y otras que todavía mantienen el lineal, que se estrenan las series en distintos días en distintos países. ¿Por qué? Pues porque quieren aprovechar la tarde-noche en Estados Unidos. Eso hace que los episodios, si no hay cambio, y no tiene pinta de que vaya cambio, se van a estrenar a las 3 de la mañana en Estados Unidos, en España, de los miércoles, para poder estrenarse los martes por la tarde-noche allí en Estados Unidos, en la costa oeste y también en la costa este, y que se pueda ver durante ese martes, que es un hueco que a día de hoy siempre decimos nosotros, no tanto la broma, sino la realidad de que en España el martes es el martes de filming, porque era tradicionalmente la única plataforma que estrenaba los martes recientemente. Sabemos que HBO tiene los lunes y los martes en España porque tiene algún estreno los lunes, pero ese martes quedaba un poquito vacío y lo ha decidido aprovechar Disney, y veremos qué ocurre, si esto va a ser una cosa que va a ocurrir con los próximos estrenos, ya no solo en Disney Plus, sino también en Netflix, Juan. Pues a mí me parece una ideaza, porque al final es como recuperar el prime time que no tenían las cadenas de streaming. Cierto que en Estados Unidos, pero al final es su núcleo fuerte, tiene lógica que sea allí, que es lo mismo que pasaba con HBO, que al ser un canal lineal también estrenaban allí en prime time y aquí recibíamos la serie de madrugada. A mí me gusta, un poco por reforzar y por intentar crecer, y sabes que es una hora que todo el mundo va a estar viendo la tele, pues oye, en vez de ver el Mira quién baila, que es lo que va a quedar en Estados Unidos a este paso con la huelga, pues tenemos series de estreno. Sí, yo creo que a nosotros puedes hacer más o menos la puñeta, pero bueno, al final no lo están adelantando también. Es decir, normalmente lo estén a las 9 de la mañana, pues ahora si madrugas otras noches, pues puedes verlo también, ¿no? Esto es lo que ocurre con estas cosas. En fin, vamos a hablar, como os digo, de Ahsoka. La sinopsis oficial de las series es: ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable. Juan, yo he dicho al principio que era mi padawan, pero es mentira. Aquí eres totalmente mi maestro porque tú eres el que ha visto todas las series de animación de responsabilizada de alguna forma por Dave Filoni, primero Clone Wars y más reciente Rebels, que son los que asientan muchas de las cosas que vamos a ver, y sobre todo los personajes y las relaciones entre los personajes que vamos a poder ver en Ahsoka en general y que en concreto hemos podido ver en estos dos primeros episodios. Sí, es que además Ahsoka, o sea, la serie la dirige el propio Dave Filoni, es creada por él, pero es que el personaje de Ahsoka lo creó él para, ya no en la serie de Star Wars, de Clone Wars, sino en la película que predeció a esa serie, que se estrenó, si no recuerdo mal, en el verano de 2008, era muy mala. De hecho, las tramas que se generaban allí luego ya se perdían un poco incluso. Y fue un personaje muy polémico a lo primero, porque los fans de Star Wars crearon un rechazo fuerte cuando se estrenó la película, pero poco a poco se fue ganando el cariño de todos. Fue personaje principal de Clone Wars junto a Skywalker y a Obi-Wan Kenobi y otra serie de Jedis, y al final tuvimos alguna de las mejores tramas con ella, sobre todo en su recta final, cuando ya pasaron de tantas historias infantiles. De hecho, en la última temporada, que se estrenó hace muy poquito realmente, porque la serie se cortó con la compra de Disney y se ha retomado después de Rebels, se ha cerrado la serie. Teníamos esa batalla final contra Darth Maul en el planeta de los Mandalorianos y todo, y la verdad es que fue una recta súper épica para la serie. Y luego la hemos tenido en Rebels, como decías, entrando y saliendo en todo momento de la serie, porque no era uno de los personajes principales, pero sí que tuvo bastante protagonismo allí,
como agente espía o jefa de los espías de los rebeldes. Hay una cosa curiosa sobre la creación que cuenta Dave Filoni varias veces, y era porque cuando se reunían con George Lucas, porque todavía Lucas era dueño de Lucasfilm, como bien decía Juan en su momento, cuando se creó Clone Wars, y estaban en la mesa de guionistas, hubo un momento en el que ellos estaban hablando de, bueno, es que Luke Skywalker no tiene, perdóname, Darth Vader no tiene Padawan, y Lucas le dijo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y a partir de ahí es el origen, porque para lo que el origen que tiene Ahsoka, o la parte inicial que tiene, es que es la Padawan del que posteriormente será Darth Vader, mucho antes de que se pase al lado oscuro y vea en paralelo toda esa relación y evidentemente toda esa relación que van a tener ellos dos, ¿no? Sí, sí, se crea todo. De hecho, aquí se ha criticado un poquito el personaje de Ahsoka por lo seria que es, sobre todo, y cuando habla de su aprendiz, de los aprendices y todo, pero al final es por todo ese background que ella tiene de esas series de animación, de, bueno, que su maestro era Darth Vader y ella lleva el trauma por dentro. Por eso en The Mandalorian no quiso entrenar a Grogu, a Baby Yoda. Y tenemos el porqué de esa carga emocional que ella lleva encima, que puede que le pase un poco de factura o no. Veremos cómo es el resto de la temporada. ¿Qué te acercó a la serie? Rosario Dawson, como bien dices, ya la habíamos visto en el papel de Ahsoka en The Mandalorian, que sí es la serie de la que salen todas las series, al final es el punto de lanzamiento para todos los spin-offs recientes que hemos tenido. Más allá de eso, ¿qué te apetecía ver en este Ahsoka? Pues a mí, sobre todo, darme cuenta de que esto era la temporada 5 de Rebels, pero clarísimamente, y creo que se está viendo. Al final, cuando se presentó la serie y empezaron a salir todos los actores que iban a acompañar a Rosario Dawson y el personaje que iban a interpretar, claro, es que estaba ahí todo Rebels, excepto un personaje que ya vimos como Ranger en The Mandalorian, que está fuera de la trama en principio. Y bueno, y luego Ray Stevenson, que hasta hace poco no se sabía qué papel tenía, pero claro, yo veía ahí a Ray Stevenson y esto es compra segura. Vamos, palantismo de manual, pa'lante todo. Yo esa es una de las cosas de lo que tenía más, de los nombres, evidentemente Rosario Dawson siempre va a aparecer. María Elizabeth Winstead, que es una actriz que a mí me fascina, me gusta muchísimo todo lo que ha hecho y que le tenemos como Hera Syndulla, como la general que de alguna forma va a poner en funcionamiento y va a mandar a Ahsoka a hacer varias de las misiones que vamos a ver desde el principio de la serie. Y luego, como dices tú, Ray Stevenson, tristemente fallecido antes del estreno, y es el último gran papel que va a hacer el genial actor inglés. Escuchamos como siempre el tráiler de la serie y volvemos para hablar ya un poquito más sin spoilers de lo que nos han ofrecido estos dos primeros episodios de Ahsoka. Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué te han parecido estos dos primeros episodios de la serie? A mí me han encantado. Es que todo este rollo samurái, que es lo que se respiraba en las primeras películas, o que servían como inspiración a las primeras películas de George Lucas, la manera de combatir, esas pausas, esos movimientos de espada, todo, me ha encantado. Tenemos ese protagonismo que tienen las espadas láser que no teníamos en The Mandalorian y en Andor, por ejemplo, que ocultado a propósito porque se quería contar otro tipo de cosas, pero sin embargo aquí tienen un protagonismo bestial. Los personajes de Rebels, de lo que decía, de darte cuenta de que esto parece más la temporada 5 de Rebels, que de verdad que es uno de los mejores productos de Star Wars. La primera temporada menos, pero lo que sigue, para mí sigue siendo de lo mejor visto Star Wars, mejor que la última trilogía de los cines, por ejemplo. Y todo ese espíritu vivo que Filoni, al haber estado sentado en la mesa durante años y años con George Lucas, entiende perfectamente y sabe transmitir. Yo por partes, una a favor, a mitad y en contra. Por un lado, a favor, el nivel de producción, o sea, es espectacular. Y mira que Sí. sabemos que Disney nunca ha escatimado gastos hasta ahora, veremos en el futuro, ni con las producciones de Marvel tradicionalmente, ni con las producciones de Star Wars, y no podemos decir nada, menos yo no puedo decir nada de nivel de producción, ni de The Mandalorian, ni incluso de Obi-Wan, que sabéis que no es una serie que sea santo de mi devoción, ni por supuesto de Andor. Creo que aquí es todavía más, o sea, es espectacular, sí, absolutamente todo, del principio a fin. Yo creo que esa parte solamente de lo bonita que es y de lo impresionantemente, tanto de efectos especiales como de efectos prácticos, como de ambientación, como de decorados, como de todo lo que quieras, sin parar, es decir, te crees el mundo de principio a final, y no es que estén solamente en un lugar o es que estén solamente en la nave de mando y de repente se meten en una cueva y esa es la aventurita de la semana. No, aquí ves la expansión y ves en un momento dado unos astilleros en los que se están reconvirtiendo de antiguos lugares donde se hacía la flota imperial
cambiar y de repente están recuperando partes de esas para la nueva, para la República. Es sencillamente espectacular. La parte de pro y contras de las demás es, si echabais de menos, desde luego, como decía Juan, Jedi, si echabais de menos sables láser, aquí lo tenéis corregido y aumentado. Toda esa parte, si en su momento la echaseis de menos, especialmente en Andor, donde no la teníamos, desde luego aquí la vais a tener sin ningún género de dudas. Y luego una contra, posiblemente, sobre todo en el primer episodio, en el segundo yo creo que menos, es... No digo que sea absolutamente necesario ver The Clone Wars y ver Rebels para entender lo que está ocurriendo, porque de hecho yo no he visto ninguna de las dos, pero sí es cierto que ves y notas que hay muchísimas relaciones que tienen que haberse desarrollado a lo largo de esas dos series animadas y que aquí tienen todo el sentido. ¿Es complicado entrarla? Bueno, pues al final lo que tienes es, llega sin media res. Si Juan además me está diciendo que es la quinta temporada, con más sentido todavía, yo cierta idea tengo de quién es Ezra y de quién es el General Thrawn, y al final es complicado que si estás un poquito en el mundillo no has leído, y si no tienes en internet tanto podcast como vídeos en YouTube como artículos en los que te van a revelar absolutamente todo, te van a contar todo, pero es cierto que hay muchísimos personajes a los que manejar desde el principio, de los que si llegas de nuevo va a ser complicado, especialmente en el primero. A mí el primero me costó más entrar, quizás también yo creo porque lo he visto más todavía dormido de cuando lo tenía. El segundo me ha gustado mucho más. Yo creo que el segundo ya te pone mucho más en por dónde va a ir la temporada o por dónde parece que va a ir la temporada y cuál va a ser el objetivo, y sabiendo además un poquito de cómo va el casting y de cómo las cosas, por donde puede desarrollarse el resto de los 6 episodios que nos quedan, porque recordemos que son 8 episodios lo que nos va a traer esta, a lo mejor, primera temporada de Ahsoka, que no sabemos si vamos a tener más. Es que es lo que decías de cómo se ve todo. Es que creo que lo comentábamos antes. Es que me da la sensación de que da la sensación de ser más cine. O sea, Mandalorian está muy bien hecha, pero se nota más que es serie visualmente. Y esto da la sensación de ser más una película a nivel estético, a nivel visual, de cámara, de todo. Es espectacular. Y luego ellas están sensacionales. El pequeño problema que yo le veo, que creo que son las tres, digamos, del grupo, Mary Elizabeth, perdona, se me ha ido el nombre. Sí, Natasha Liu Bordizo, que es lo único que no hemos hablado, que es Sabine Wren, que es la coprotagonista prácticamente. Yo creo que tiene más peso en la trama, o salen más en escena que la propia Rosario Dawson haciendo de Ahsoka Tano. Es que por eso esto es la quinta temporada de Rebels, no es solo Ahsoka. Yo me sorprende que la hayan llamado así. Supongo que para que el que le haya visto de Mandalorian sepa que es la serie de ese personaje, pero claro, esto va mucho más allá. Y al final creo que ellas dos, tanto Mary Elizabeth como Natasha Liu, están tan bien que da la sensación de que se coman un poquito a la propia Rosario Dawson, porque tiene un personaje como más comedido, más serio, pero al final es que son tres personajazos y tres pedazos de actrices que están espectaculares. Y luego al final es que, jolín, es que desde que empieza la serie tienes ese paralelismo con el episodio 1, con Rogue One, con una escenaza de Rogue One y todo, que es que te mete de lleno en las películas más que en las series. Es espectacular. Yo creo que ocurría muy parecido a lo que ocurría en Andor. Es cierto que Andor es importante y es cierto que está en el título, pero hay episodios en los que no es ni de lejos el personaje principal de lo que está ocurriendo en la trama, y que al final lo que tienes es un elenco de gente en determinados momentos. Y es cierto que Andor, yo creo que hizo muy inteligentemente, muy en rollo cómics, de cada 2-3 episodios tener una historia, y la alargaban durante 3 episodios y de repente tenían un standalone independiente y luego otros 2 o 3 episodios, que Ahsoka teniendo 8 episodios no creo que vaya a poder hacer. Tiene toda la pinta de que va a ser una línea temporal, pero coincido contigo, desde luego a mí me ha sorprendido mucho, porque quizás es la que menos tenía el radar, el personaje de Sabine Wren. O sea, a mí me ha gustado mucho el personaje y la evolución que tiene incluso estos 2 episodios, y el volver a retomar la relación que tuvo con Ahsoka, que evidentemente la gente que haya visto la serie de animación sabe cómo ha evolucionado. Aquí lo que ves es que hubo un momento en el que estaban muy unidas y se han separado, y ahora vuelven por necesidades de la trama del guión y del futuro de la galaxia, fundamentalmente a colaborar y a trabajar juntas. Esta es por la parte de la parte, pues eso, de la luz, si queremos, de la parte de la República, pero lo que tenemos es que todavía quedan reminiscencias, evidentemente, del Imperio, que esto no se puede acabar en un día, de repente decimos no se ha acabado y todo el mundo fuera, y lo que tenemos es en la parte oscura de la fuerza, en la parte de los que todavía añoran el Imperio, y la forma en la que quieren volver a recuperarlo es traer a uno de sus mejores generales, que no hemos visto en las películas, pero sí en las series animadas y especialmente todo el universo está expandido, que es el personaje del gran almirante Thrawn, que está en un lugar extraño más allá de la galaxia, en el que ha llegado por circunstancias que ocurrieron en las series animadas,
temporadas y que el objetivo de toda esta gente es traerlo de nuevo para acá. Y eso, bueno, vamos a tener un mapa típico de Star Wars y ahí tenemos dos personajes. Por un lado, como decíamos antes, Ray Stevenson con una barba blanca preciosa y maravillosa haciendo de Baylan Skoll, un antiguo Jedi que sobrevivió a la Orden 66 y que de alguna forma es el encargado de esto. Y como no sé, hay un Jedi, hay un Padawan. Y aquí tenemos a Ivanka Shanko, que es una actriz que yo desconocía por completo, haciendo de Shin Hati, que es otro de los personajes que también me ha gustado mucho. La verdad es que las dos chicas más jóvenes de todo el elenco son, posiblemente porque quizás es las que menos esperaba o las que menos tenía el radar, de las dos cosas que más me han sorprendido para bien de estos dos primeros episodios de Ahsoka. A mí me tienen fascinado estos dos personajes, tanto el de Ray Stevenson como el de Ivanka. Al final creo que funciona perfecto en el primer episodio porque es un paralelismo total con la propia Ahsoka. Son dos Jedis que se salieron de su camino porque Ahsoka dejó de ser Jedi cuando se dio cuenta de que los Jedi estaban más preocupados por conquistar, por ser generales que por soldados de la paz, que al final es lo que eran, y ella decidió salirse y cómo ha llevado un camino más hacia la empatía por el resto de gente, y Ray Stevenson, que es un poco lo contrario, que es un poco que ha buscado más la codicia y ese saber personal de la oscuridad, y ha abrazado más la oscuridad que el personaje de Ahsoka, y cómo funcionan perfectamente como paralelismo el uno y el otro, que al final el episodio se llama Maestro y Aprendiz, y me parece sensacional. Y qué pena la pérdida de Ray Stevenson, de verdad, porque es que ese señor se come la pantalla. No sé si te has dado cuenta del portento físico debajo de la capa, porque es que parece que lleva una armadura, y es que el tío es una mole, es espectacular. De todo lo que hemos visto, la gran mayoría de la gente yo creo que lo descubrió, o espero que lo descubriese. Si no, mira, ahí tenéis una serie para poder ver sus 2 temporadas en Roma, en el que hacía el personaje de Tito Pulo, que era maravilloso. Y yo siempre defiendo mucho su película de El Castigador, su película de Punisher, que es Warzone, zona de guerra, una cosa brutalísima, mucho más brutal todavía que la que pudimos ver posteriormente en Netflix y recientemente en Disney Plus. Y es cierto que ahora todo el mundo tenemos a Bertha como el castigador y es muy complicado quitar todo de la cabeza, pero este era todavía un Frank Castle más cafre de lo que podíamos ver en la serie actual de televisión. De verdad que yo esa película me gustó, es un tío al que yo le he seguido la carrera, siempre me ha gustado, y coincide que tiene esa forma corpulenta y luego le ha permitido hacer personajes más o menos sensibles. Pulo era un cafre absoluto, pero cuando tenía el corazoncito, tenía el corazoncito. Y aquí además se le veía que llegaba a esa plena madurez de control total y de que nos podía dar ya no solamente muchos años de Atreon, sino que es un tío que podía haber hecho muchísimas cosas en el futuro y que desgraciadamente, como os digo, rodando una película en medio de Italia, si no recuerdo mal, sí, falleció hace un añito aproximadamente, cuando ya había terminado de rodar Ahsoka y antes de que se pudiesen emitir todos los episodios. Juan, esto es una creación de Filoni, como lo he dicho tú antes, el salvaguardador, de alguna forma, el guardián de las esencias de Star Wars desde final de los años 2000, cuando todavía estaba George Lucas al mando, como especialmente desde que está la parte de cuando haya sido comprada por Disney. Hablamos mucho de Jon Favreau porque al final de Mandalorian es un hijo de Jon Favreau, pero con colaboración con Filoni. En cambio, aquí en Ahsoka es una cosa propia suya y de por dónde él quiere hacer el futuro de Star Wars, si le convierten de alguna forma a Kevin Feige. Yo creo que al final Star Wars no tiene esa figura desde hace mucho tiempo. Filoni es lo más parecido que hay en ese caso, y de por dónde quiere hacer, y sobre todo en el mundo en el que él se siente más cómodo con los personajes que él ha creado en la serie de animación previamente. Sí, a mí me da la sensación de que en The Mandalorian, cuando él tenía su episodio que él había escrito, que había dirigido, era como que estaba intentando traer todas estas cositas de vuelta, pero da la sensación de que estaba atado, que muchas veces se colaban cosas que era, bueno, ¿esto a qué viene? No hacía falta. Pero ahí tenías a Filoni sacando sus cositas de Clone Wars, de Rebels, o de otras, o de videojuegos, atándolo todo, porque al final es que este tío lo tiene todo en la cabeza, es que es espectacular. Y aquí da la sensación de que esto es un producto totalmente suyo, lo que él hubiera querido hacer, y me da la sensación de que lo que se está trayendo con todas estas series, tanto con The Mandalorian, con el libro de Boba Fett, con Ahsoka, con lo que está por llegar también, incluso con la cancelada de los Rangers, es todas esas tramas que había en el universo expandido que funcionaban muy bien después de lo que era la caída del Imperio, y que JJ Abrams y compañía decidieron ignorar, llevarlo por otro camino y al final no tener contento a nadie. Y me da que Filoni lo que está haciendo con su parte de la línea de su cronología de Star Wars es
ponerle un poco remedio, pero lo que a él le hubiera gustado ver, incluso un poquito de lo que a Lucas, las tramas que a Lucas le hubiera gustado traer, porque al final lo que están haciendo es recuperar mucha cosa del antiguo canon, que la gente que ha estado pendiente de eso es muy fan, y cada vez que se dan cuenta de que se están recuperando alguna trama importante, lo celebran como si fueran los Sanfermines. Y desde luego lo que es significativo de los próximos pasos que va a dar el universo Star Wars es, esta es la primera serie en la que la protagonista principal no ha nacido de una película. O sea, Star Wars siempre, a diferencia de Star Trek, y evidentemente lo fundamental han sido las películas, pero todas las series que hemos tenido siempre han nacido de ahí. A Andor lo mencionaremos de Rogue One, y cada una de las series, Mandalorian podríamos decirlo, pero sabemos que al final tiene la referencia a Boba Fett, se plaga de personajes que han nacido posteriormente en la película, tenemos un montón de cosas similares, ¿no? Esta es la primera en la que realmente lo que tenemos es un personaje que ha salido de las series de animación, que ha nacido directamente de televisión, y de las próximas series que tenemos, que veremos a ver cuándo las podemos ver y qué ocurre finalmente con ella, tenemos la de los Caballeros del Viejo Imperio, que evidentemente de inicio no tienen nada de relación con nada de lo que hemos visto en el universo Star Wars tradicional en las películas, y luego tenemos la que yo más ganas tengo de ver con diferencia de todas, de la co-creadora de Russian Dolls, la llamada The Acolyte, que no sabemos si es la acólita o el acólito, que también nos vamos a una época que no hemos visto en las películas, y al parecer con personajes, quitando el emperador, que es posiblemente que lo veamos inicialmente, pero no vamos a tener tampoco tal. Que quizás es el próximo futuro de Star Wars, el abrirse de esa saga de los Skywalker, que siempre ha sido el hilo, y que incluso en The Mandalorian pensábamos que no, y luego vemos que sí, especialmente con la llegada de Luke en alguno de los episodios y cosas similares, y esa relación con Grogu, el salirse de esa espina dorsal que siempre ha sido la saga de Skywalker, para dar mayor empaque a una saga que siempre ha sido, pues eso, universal y galáctica. Sí, al final, como esto no tiene el otro problema que tiene el otro gran producto de Lucas, que es Indiana Jones, que al final sacas a Harrison Ford y se te hunde todo. Aquí tienes un universo de tantos personajes posibles que es muchísimo más atractivo a la hora de crear historias. Decías lo de la acólita, efectivamente, la nueva fase que se presentó para el futuro de Star Wars es la Alta República, que son, no sé si eran 100, 200, 300 años antes del que ya se han publicado novelas, cómics. De hecho, en el último videojuego Jedi Survivor hay muchas referencias a esa Alta República, y tiene toda la pinta de que van a ir por ahí, no solo por entrar en una nueva era porque sí, sino porque hasta que no se saquen el San Benito de los Skywalker, realmente no da sensación de que esto vaya a despegar de alguna manera. ¿Y por qué está funcionando tan bien las series y no las películas? Pues porque aunque haya salido Skywalker en las series, muy poquito, pero sí se ha despegado bastante de lo que era Skywalker, excepto Obi-Wan y esos 2 episodios de Mandalorian en el que sale Luke. Algo que ocurre, en las películas tienen un montón de un carajal, es más fácil decir, yo creo que tienen más películas canceladas que películas en proyecto y en desarrollo a día de hoy, y además es que las tienen en desarrollo, es decir, es que te falta acabar el guión, que no puedes acabarlo ahora, te falta hacer el casting, que no puedes hacerlo actualmente, te falta meterte en preproducción, es decir, que antes de 2 años, si acabase hoy la huelga, que no va a acabar la huelga, pero además es acabar la huelga, que se vote, que se esté a favor, que se acuerden las cosas, que empiecen a arrancar todo, que tengan los guiones terminados, yo creo que no tenemos una película de la Guerra de las Galaxias antes de 2025, ni harto de Coca-Cola, y la que tiene que mantener de alguna forma la máquina de hacer dinero, y viendo cómo están los números de Disney Plus, desde luego es por un lado Marvel, que a ver qué ocurre y cómo cambia también el rumbo después de lo que estamos viendo en los últimos 2 años recientemente, a ver qué tal le funciona la segunda temporada de Loki, que yo creo es donde tienen puestas muchas esperanzas, al menos en la parte de Disney Plus, y evidentemente las producciones de Star Wars, que sí que están prácticamente todas concluidas, las que comentábamos antes, Juan. Sí, yo en Loki tengo mi gran apuesta, porque para mí fue la mejor serie, incluso para mí mejor que WandaVision, la única que no acaba, que el final no es liarse a tortazos y se acabó. Y sí, es que incluso en Marvel lo que se está rumoreando es que lo que se viene es un reboot de todo con una de las películas, porque es que ya no hay por dónde cogerlo muchas veces. Hay demasiadas historias, está todo demasiado liado, y por eso aquí con Star Wars supongo que esto será la vía de escape. A mí me dio mucha pena todo lo que se vertió contra Rian Johnson, que me parece la mejor película de las 3 que se estrenaron, tanto visualmente como a nivel de guión y de desarrollo de personaje. Y yo le tenía muchas ganas a su trilogía, que me da la sensación de que alguna tiene escrita segurísimo con el tiempo que ha pasado, pero como tiene a la mitad del fandom en contra, porque esto va así, o eres de los míos o estás contra mí, pues no hay manera de tirar ciertas cosas adelante.
No, no tiene pinta desde luego que vayamos a ver nada de Ryan Johnson Red próximamente, igual sí en televisión, pero no tiene pinta en cine. Ahora, que vayan a utilizar alguno de los guiones que tenía y ampliarlos en cuestión de 5 años vista, yo eso sí que lo descartaría. Terminamos como siempre hacemos en Razones para Ver, Juan, diciendo de a quién le recomendaríamos ver a Ahsoka. Yo a todo fan de Star Wars que esté decepcionado con la última trilogía. Se va a encontrar, si no ha visto las series de animación, puesto que igual hay algo de lío de entrada, pero es que yo creo que va a encontrarse a algunos de los mejores personajes y al mejor villano de Star Wars que hemos tenido después del Emperador y de Darth Vader. Es que, en principio, es que está todo bien. O sea, que es apuesta segura, al menos para mí, y habiendo visto los 2 primeros episodios, y espero que siga a este nivel, la verdad, para mí apuesta segura. Yo después de Andor es cierto que me reconcilié muchísimo con Star Wars y lo que he visto hasta ahora me ha gustado más Andor, pero también es cierto que es muy difícil comparar los 2 primeros episodios con una serie completa. Eso desde luego, y además tiene tonos distintos y temáticas distintas y totalmente diferente. Eso Yo creo que es es una serie espectacular. O sea, simplemente para verlo, es decir, podrías quitar los diálogos, podrías poner voz en off y solamente mirar cómo es una cosa absolutamente preciosa. Es cierto que hay momentos en los que a mí me sacan muchísimo porque veo muchas veces a Rosario Dawson y a Mary Elizabeth Winstead en vez de sus personajes, pero al final es una cosa que en Star Trek en cambio no me suele pasar tanto, quizás porque ya estoy muy acostumbrado a las orejas de Spock y cosas por el estilo, pero aquí cuando los veo con colores distintos y especialmente con los tocados de pelos diferentes que tienen ellas, hay muchas veces de las que no estoy viendo el personaje sino de las actrices. Me ha pasado menos en el segundo episodio que en el primero, también es cierto que esa parte me ocurre, y creo que es una serie familiar, no tiene ninguna cosa en la que sea complicada de ver para ver, por ejemplo con mis hijas que tienen a punto de cumplir 12 años. Creo que nuevamente la Guerra de las Galaxias, Andor es la que se desviaba un poquito sin volverse loco, pero podría ser un poquito más adulta, pero nuevamente vuelve a ser una serie de aventuras en la galaxia que se puede disfrutar en familia, que yo creo es una cosa también para agradecer, más todavía aún que estamos en agosto y que los críos están en casa sin volver al colegio o al instituto. Yo creo que es una serie que se puede ver tranquilamente en familia sin ningún tipo de problema. Pues don Juan Francisco Bellón, con esto terminamos este Razones para Ver. Gracias como siempre y hasta la próxima semana. A ti, ganas de seguir hablando contigo de Star Wars siempre. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos en un próximo programa, mucho más contenido como siempre en Fuera de Series. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.